ayer, por ley de causa y efecto, ley del karma, y aprender, sino otras pruebas también para aprender, porque como llevamos cualidades que vamos aprendiendo también en otras existencias. Se trata acerca de cómo se une el alma al cuerpo, qué ocurre en el proceso en que eso se corta, a lo que se le llama el aborto. Bien. Por eso es interesante que si ustedes tienen el libro de los espíritus o que lo puedan tener, vayan considerando todos esos aspectos. Después las ideas es como que son más sencillas de poder articularlas. Las facultades morales e intelectuales del hombre, es decir, qué ocurre con esos niños que tienen ciertas habilidades y capacidades, se las traen de otras vidas. La influencia del organismo, hasta dónde ciertas facultades se pueden expresar en cuanto si el organismo lo permite o no. Por eso hemos tratado la semana pasada el tema de la locura. Hoy lo vamos a considerar cuando regresa el espíritu a la vida corporal, una etapa, una fase muy importante a la que se le llama infancia. En esa infancia, todos hemos pasado por una infancia, que muchos se han quedado en la infancia pensar que ha pasado el tiempo, ¿no? Pero bueno, todo esto es lo que vamos a empezar a considerar hoy. Vamos a ver también por qué entre personas podemos tener cierta afinidad y con otros no tenemos ningún tipo de afinidad, al contrario, sino que tienen un cierto rechazo. Eso es lo que se llama simpatías o antipatías terrenales. Y vamos a tratar también el tema de por qué no recordamos hechos de vidas pasadas. ¿Por qué olvidamos el pasado? ¿Por qué algunas personas lo pueden recordar o qué porcentaje de personas pueden recordarlo y cuáles no? Bien, muchos temas, ¿verdad? Pero ustedes lo pudieron seguir. Bueno, vamos a empezar con esto, con el tema de la infancia. ¿Qué dice el libro de los espíritus con relación a esto? Dice, el espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto. Dice, puede estar más desarrollado si ha progresado lo suficiente. Está hablando del espíritu que anima el cuerpo de un niño, ¿no? Solo la imperfección de los órganos le impide manifestarse. Es decir, cuando observen a un niño que no tiene impedimentos en sus órganos de manifestación, en su parte orgánica, y observen que tiene como una especie, ¿vieron los niños índigos, esos que hablan y desarrollan? Hay chicos que, un chico de 14 años, un adolescente de 14 años que descubrió con una prueba muy sencilla cómo detectar no sé qué tipo de cáncer, que está haciendo todo un boom en Estados Unidos, y se ve que esa persona venía con ciertas facultades de otras existencias, ¿no? Por eso, el espíritu que anima a un niño puede ser lo suficientemente avanzado en tanto y en cuanto los órganos les permitan manifestar. En un niño de poca edad, dice, ¿piensa el espíritu como un niño o como un adulto? Buena pregunta, formulando Kardec. Dice, cuando es niño, es natural que los órganos de la inteligencia, al no estar desarrollados, no puedan conferirle la intuición de un adulto. Excelente punto, si ustedes quieren conocer una parte científica de este enunciado. ¿Por qué? Es a la edad de 4 años y medio y 5 que el niño no va a entender nunca el engaño, ¿sí? No va a entender el doble sentido, porque su interpretación es literal. Ya un niño de 4 años le dice, ¿te peleaste con el peine? No, dice, los peines no pelean. Toda la interpretación es literal. Y yo le digo siempre, ¿por qué? Porque está el pensamiento concreto. Le digo, una coca y un vaso un día de verano con un calor, digo, ¿qué es esto para vos? Una coca y un vaso. Bueno, pero ¿qué representa para vos? ¿Qué representa? Que decir, bueno, es un pensamiento más simbólico, tiene que abstraer y elaborar un concepto. No me va a decir nunca algo refrescante. Por eso las propagandas nunca las va a entender un niño de 4 años o 4 años y medio, porque no se desarrolló todo lo que es la parte encefálica para comprender eso. Por eso es la parte más inocente donde los niños no entienden el engaño y caen fácilmente. ¿Lo entienden esto? ¿Lo han podido comprender? ¿Sí? Ya de 4 años y medio a 5 se desarrolla esta habilidad o competencia mentalista que se llama teoría de la mente, donde se puede poner en el lugar del otro y ver qué intención tiene el otro para poner. Una de las pruebas que se hacen son las pruebas de los títeres, ¿sí? De el títere bueno y el títere malo, y al niño que se le da el títere bueno, le da figurita y se la regala,
y le va pidiendo prestada una o dos y las va comparando con las que el títere bueno ya tiene, porque tenía 2 mazos de figuritas. Y bueno, se esconde, después sale, le da, se esconde de vuelta, le pide los más, pero siempre se la devuelve. El títere malo, el lobo, le pide, dice que ahora se la va a dar. Pero no, me la olvidé, me das otra y todo lo demás y se la lleva nuevamente abajo. Y se ha evaluado que niños de 4 años y medio han perdido hasta 15 o 20 figuritas. Los niños de 5 años, como mucho una, y la segunda ya le dicen que no tienen, que ya conocen e interpretan la intención. ¿Bien? Entonces, esto es lo que plantea el libro de los espíritus, está muy claro. Una cosa es inteligencia en cuanto a almacenamiento de información, y otra cosa es inteligencia en cuanto a la inteligencia emocional, descubrir las intenciones. Bien, ¿lo entendieron, no? ¿Sí? Bien, porque hablo demasiado, no están acostumbrados. Si su inteligencia se halla muy limitada en espera de que los años hagan madurar su razón. Dice, la turbación que acompaña a la encarnación no cesa de súbito. Qué interesante, vieron que hablamos de turbación en el momento de morir y turbación cuando regresa a la vida corporal, y que no termina la turbación cuando, después del parto, no, continúa. Dice, la turbación que acompaña a la encarnación no cesa de súbito en el instante del nacimiento, se disipa en forma gradual hasta los 7 años, ¿sí?, a medida que se desarrollan los órganos. La pregunta es, ¿creen ustedes que esto va a seguir siendo siempre así? No. ¿Por qué? Y porque aprenden madura. Porque el espíritu, por la ley del progreso, todo va a ser más perfectible. Se va a llegar un momento en que el espíritu que encarna va a tener desarrolladas tantas facultades, ¿sí?, y no solo intelectuales, sino a nivel vibracional, emocional, que hará que los órganos, de alguna manera u otra, desarrollen habilidad antes del tiempo estimado. Si no, pregúntense por qué los niños hoy vienen cada vez más adecuados, no es únicamente por el uso de la tecnología. Bien, eso es por la evolución del espíritu que hace que a la materia la transforme. ¿Bien? Sí, pregunta. Sí. Por eso es que los chicos hasta los 5 tienen el cuco y el miedo y los juguetes. ¿Es esa historia? Eso puede tener muchas explicaciones. Pueden ser momentos donde el niño, más que soñando, se emancipó o se desdobló, visitó o fue perturbado por obsesores. ¿Sí? Las pesadillas no son pesadillas, algún día vamos a hablar de sueño. ¿Sí? Las pesadillas generalmente en un cierto porcentaje son reminiscencias de vidas pasadas y en otra situaciones actuales en un plano diferente al que vivimos acá, en el estado de vigilia. O sea que el niño hasta los 5 años está un poco allá y un poco acá. Muy débil. Sí, muy débil y mucha memoria de cosas anteriores. ¿Sí? Por eso precisa tanto abrazo. Y vamos a ver también si precisa o abrazos, o límites, o límite y no abrazo, o todo, o ver qué. Ahora vamos a ver, porque en la infancia se trata ese tema. Cuando el niño muere, recobra de inmediato su vigor primitivo, así debe ser, liberado de su envoltura carnal, solo recobra su lucidez cuando la separación es completa y no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. ¿Qué significa? Una vez que desencarnó, ¿sí?, que desencarnó y que salió de la turbación y que no existe, ¿cómo que es esto? Que no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu era materialista y ya desencarnó y el cuerpo orgánico ya se disipó y se perdió, pero él era tan materialista y apegado a su cuerpo por la estética, por esto, por lo otro, que, ¿qué ocurre? Que todavía va a vivir como una especie de turbación, pero una turbación psíquica, no una turbación justamente propia del espíritu. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? No es agudo, ¿no? ¿Seguro? La infancia, un periodo de reposo. Por eso a veces uno dice, yo quiero volver a la infancia. Yo no sé cómo quiero volver. Pero si vuelvo no me estaciono. Un tiempito más o menos de vacaciones. Ya después veremos. Dice Kardec, a los espíritus, el espíritu encarnado sufre durante la infancia el constreñimiento que la imperfección de los órganos le impone. No. Ese estado es una necesidad. Es natural y comporta los designios de la providencia. Se trata de un periodo de reposo para el espíritu. ¿Qué significa? Lo diferencia del adulto. El adulto que tiene la responsabilidad, esto, aquello, lo otro. Un niño hasta juega.
Ojo que el juego también invita al desarrollo de las capacidades no solo mentalistas de la inteligencia, sino de las habilidades sociales, siempre y cuando los padres estén atentos a eso. Ahora vamos a ver ese punto. Es un periodo de reposo para algunos, porque no toda infancia, todo infante no era empática, dentro de todo agradable. ¿Sí? Algunos viven traumática, por ley de causa y efecto. ¿Sí? Sí. No sé, también me salga un poquito, pero está relacionado, porque es de la infancia. ¿Qué pasa con los chicos esos que son tan presionados por los padres para, por ejemplo, en el tema de estudio, deportes, idiomas, que no le dejan prácticamente una hora de descanso por día? O sea, esa presión tan grande que Sí, el espíritu yo la observo. sí, el espíritu en el niño, antes de regresar o retornar, ya arriba lo sabía. Hay unas pruebas, por ejemplo, si yo quiero tener la prueba, no sé, de avanzar en la próxima vida en cuanto a conocimiento de algún área que no tengo ni idea, imagínense, no sé, energía atómica, voy a pedir, no sé, que tengan padres que estén en la temática, que me lleven a una escuela, a la universidad, que tengan toda una disciplina para que cuando tenga que desarrollar algo, ¿sí?, lo haga bien. A veces el espíritu necesita eso. Una cosa es la disciplina que ponen los padres con firmeza y otra cosa es la rigidez en la disciplina, la rigidez emocional. ¿Lo entienden esto? ¿Sí? Años atrás era disciplina, la que hacían los padres, los abuelos, ¿sí?, y mostraban el afecto. ¿Sí? Pero en el momento era disciplina. Hoy por hoy es la palabra disciplina, se entiende, tenés que hacer y tenés que hacer por el deber, y empiezan los golpes y de vuelta, la rebeldía del niño, un montón de cosas. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito cuando vayamos avanzando en la temática. ¿Cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? ¿Qué finalidad tiene, además de reposo? ¿Por qué pasamos por la infancia? ¿Quién dijo aprender? Bien, miren esto. Dice, dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, ese periodo es más permeable, muy bien, ahora vamos a ver a qué, más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto. ¿Sí? Claro, es más permeable a las impresiones que recibe. ¿Que recibe de quién? Padres. Ahí está el tema. Por eso, ahora esto va a tocar mucho, y bueno, de todo que tenemos que aprender. No venimos a autojuzgarnos, autocondenarnos. Venimos a autoevaluarnos, ¿no?, en una instancia como esta. Pero yo tengo consuelo tanto para los padres, las madres, los hijos, los abuelos, porque el espiritismo vino precisamente para consolar, ¿sí? Vino para esclarecer y vino para ayudarnos en eso. Y otra de las cosas que yo digo a los padres, usted dio en el momento que le dio a los hijos lo que sus hijos en ese momento necesitaban, porque así estaba organizado el tiempo. Los padres, muchos padres dicen, si yo hubiera sabido, aprendido esto, cuánto hubiera hecho o no hecho, cuando mira para atrás. No. Tenía que venir ese espíritu para recibir lo que usted en ese momento sabía o no sabía, entendía o no entendía. ¿Bien? ¿Lo entienden esto por ley de causa y efecto? Lo que sí, claro. O sea que aprenden los dos. Claro. Sí, lo que sí en este momento, si lo van a aprender, es porque este es el momento para aprender. Sería dos palabras, aprender y aprehender, que tiene un H y una E, que significa asimilar o hacerlo mella en nosotros mismos. Así que bienvenido a un momento entonces. Se sienten cómodos, ¿verdad? Sí. Porque esto choca en algunos casos. Bueno, qué choque. También a veces es importante, ¿no? Un golpe para poder levantar y seguir. En el pase que no se cayó. Entonces es más permeable justamente a las impresiones que recibe para favorecer su adelanto, a cuál deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. ¿Bien? No se sientan mal. ¿Sí? Esto es interesante, ver que ese es el periodo. El amor materno y las apariencias de la inocencia. Miren lo que dice el libro de los espíritus. ¿Qué bebé le resulta a usted feo, más allá de que a veces no tiene cierta discriminación racial? Vieron que todo le encanta a los bebés, qué lindo que bebé, qué bonito. ¿Por qué? ¿Qué tendrá? Luz. Vamos a ver esto. Dice, ¿por qué? Bueno, esto es un detalle más bien interesante. ¿Por qué el llanto es el primer grito del niño? Para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados que el niño necesita. ¿Sí?
Yo me asombraría, digo, ¿qué será el día de mañana cuando los espíritus que regresen a la vida corporal, que ya estén más evolucionados, no lloren? No se van a abrir los ojos y van a mirar al médico y va a decir, no me pegues esta vez, ¿no? Miren qué interesante. Si solo lanzara voces de alegría cuando aún no sabe hablar, los demás poco se inquietarían por lo que le hace falta. Admirar la sabiduría de la providencia. Fíjense qué cosa ha puesto Dios para despertar ese interés en la madre, ¿no? Y decir, despertar ese cuidado y esa entrega que quizás en otra existencia no la haya brindado o haya recurrido al aborto. Pero es necesario que lloren para oxigenar. También, sí. Si no lloran, Hay un montón, pero estamos viendo qué es lo que provoca en la mamá. ¿Se entiende? No, si cuando no llora se asustan las madres. ¿Vieron? Es cierto eso, Yo ¿eh? enfermera de Lucerí. Sí, mi madre también es enfermera y ella me ha comentado todo esto. Yo se lo he preguntado. Sí. Vosotros no conocéis el secreto que los niños ocultan tras su inocencia. No sabéis lo que son, lo que han sido, ni lo que serán. Sin embargo, los amáis, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. ¿Por qué? Sin saber que quizás haya sido un enemigo, un asesino, ese espíritu en nuestra existencia está encarnado con esa cara bonita. Entonces, ¿qué hace la madre? Le entrega y le brinda amor. Vaya a saber si esa madre quizás fue víctima de lo que hoy va a ser su hijo. Pero para que se puedan amar y que allá en el cielo estaban persiguiéndose, si a vos me hiciste esto, yo iba a hacer esto, se para los guías y dice, vos vas a encarnar, y después vas a encarnar vos, y vas a tenerlo de hijo, y vas a amar, y todo lo demás. Al principio, o después que va creciendo, que vamos a ver qué pasa en la infancia, se manifiestan alguna rebeldía, y ahí le sale un poco la firmeza a la madre, o el lado oscuro, como quien dice. Es como que si hasta le puede sentir rechazo a diferencia de sus otros hijos. ¿Por qué? Vibraciones de existencias anteriores, vibraciones encontradas, registros akáshicos y no sé cuántas cosas más. Dentro de los no recuerdos hay un registro en sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué al principio, en la infancia, lo ama o se despertó ese cariño? Por el manto de la inocencia. Dios ha puesto en los bebés el llamado manto de la inocencia. ¿Para qué? Para que las madres, todos, le den el cuidado de amor. Porque si todo esto está asociado al olvido del pasado, vieron los 3 puntos que no sé si vamos a llegar a considerarlo hoy, y el olvido del pasado está para que no nos sigamos matando de todas las persecuciones que ya nos hemos manifestado, ¿sí? Dice, Dios les concede las apariencias de la inocencia, incluso en un niño de malas tendencias. Sus faltas quedan disimuladas tras la inocencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser. ¿Lo entienden esto? Sí. Ahora, ¿cuándo ustedes pueden y creen que pueden percibir que un niño comienza a aflorar la esencia de su espíritu? ¿Cuándo? Después de los 7 años, a veces se percibe antes. También, vayan a la sala de 4, sala de 3, en los jardines que yo los visito permanentemente para detección precoz de todo lo que es trastorno del espectro autista y se encuentra de todo, ¿sí? A veces empiezan a manifestarse, ¿sí? La verdad que también hay mucha falta de compromiso de los padres en el tema educativo. Estimulación. Pero la parte se puede percibir, ¿sí? A través de los ojos, ¿sí? Y las facultades quizás mediúnicas o intuitivas de la madre, más allá del manto de la apariencia, puede hacer ese registro también. Miren qué interesante lo que continúa. Función fundamental de los padres. Dios ha dado las apariencias de la inocencia no solo por los niños, sino también y por sobre todo por sus padres. Si ya no es, el niño no necesita verse al espejo para decir qué lindo me veo, no, es para los padres principalmente, como así también el grito en el momento del nacimiento, por el amor que sus hijos necesitan de ellos. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, les brindan todo su afecto y les rodean de los más primeros cuidados. ¿Sí? Yo tampoco, acabo de ser tío hace menos de 2 semanas. Mi hermana y yo estábamos re felices, ¿no? Pero mi hermana mucho más. Y yo me acordaba de esto. Yo no le voy a decir a mi hermana, no creas tanto, no creas tanto. No, porque estoy yendo primero en contra del poder del afecto.
después contra una ley. ¿Sí? Porque pasó lo mismo con mi sobrina, la primera hija, que pero dice que es peor, y yo digo, peor con vos, porque después con el resto de la familia, con la abuela, ¿sí? Con nuestra madre, que es muy especial, la madre, es decir, mi madre como abuela, responde perfecto. A la única que le ataca es a ella. Yo sí le expliqué, le dije, bueno, por ahí de vidas pasadas, la hermana me escucha bastante, le interesa muchísimo esta temática, me preguntaba, ¿y qué será la que viene? ¿Y cómo será? Digo, bueno, ya está. No le quise mostrar esto porque si no, pero son momentos, ¿entiendes? Pero que me acordaba. Digo, vos brindale amor, todo lo que hiciste, educación, firmeza, etcétera, etcétera. Yo te voy a comentar. Saltó el tipo. La adolescencia, carácter propio del espíritu. Si bien a los 7 se empieza a reflejar qué ocurre en la adolescencia. Aparece la esencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿buena será con los padres en la adolescencia? Sí, pienso que sí. ¿Cuándo puede ser algo los padres? ¿Cuándo es más permeable el espíritu? Ah, no, cuando más chiquito. Dios. ¿Y qué hacemos hasta los 18? Qué pregunta, ¿no? Ahora vamos a analizar, seguimos viviendo. Dice, ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Dice, cuando los niños ya no necesitan esa protección o esa asistencia que le ha sido brindada, miren lo que dicen los espíritus, pero de acá 150 y pico de años que esto fue codificado, que se le daba durante 15 o 20 años. Bueno, tenemos gente de 20 y pico, de 30, que está con papá, con mamá, también, 40. También es cierto que hay factores sociopolíticos, culturales, etcétera, etcétera, económicos. Sí, antes, vayan a su época, que no yo tan lejos no estoy de ustedes, antes se podía conseguir un trabajo, hasta se podía elegir el trabajo, no se falta ni un contrato, se daba la mano, la palabra. Yo me acuerdo de la época de mi abuela. Y yo digo, ¿dónde está eso ahora? Pero yo me acuerdo netamente porque iban mis tíos, y yo acompañaba a mi abuela, pero era muy chiquitito, bueno, era chiquito, pero fíjense que yo registraba. Y yo digo, ¿qué pasa ahora, no? Ya a los 20 era un hombre, ¿sí? Era un hombre y la mujer ya no era una señorita, señora. ¿Sí? Acá sí señora. Y yo digo, miren ahora. Pero bueno, el tema es que no necesitan de esa protección o de ese cuidado asociado al manto de la inocencia. Me explico, ¿no? Ahora quizás son otros tipos de cuidados. La que los padres han dado por las apariencias de la inocencia. Reaparece su carácter real e individual en toda su desnudez. Dicho carácter continuará siendo bueno si el niño fundamentalmente lo era. Qué interesante. Aunque en todos los casos habrá de poner en evidencia matices que la primera infancia mantuvo escondidos. Así como diciendo, en la adolescencia, mirá cómo se despertó, estas cosas no las hacía. Era un santo hasta los 7 o 8 años. Mirá ahora. ¿Sí? ¿Vieron ese famoso cambio? ¿Sí? Es decir, por ahí mantiene quizás lo que haya aprendido, lo que los padres le hayan enseñado, pero ahora aparecen ciertas cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿y el padre es así? ¿Y la madre es así? ¿Y los hermanos son así? ¿De dónde salió? Ahí es una cualidad propia del espíritu. Que yo digo, mejor que aparezca en la adolescencia, porque los padres durante la infancia, ¿qué hicieron? Un buen trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto vayan evaluándolo. Continuamos. Dice, la infancia y su relación con las leyes de Dios. ¿De qué modo podría estar en medio de nosotros ese nuevo ser que viene con pasiones, inclinaciones y gustos opuestos a los vuestros? ¿Cómo se incorporaría a vuestras filas si no conforme Dios lo quiso a través del tamiz de la infancia? En ella se confunde la totalidad de los pensamientos, los caracteres y las variedades de seres engendrados por esa infinidad de mundos en los cuales se desarrollan las criaturas. Vosotros mismos, al morir, os encontraréis en una especie de infancia en medio de nuevos hermanos. En la nueva existencia no terrenal ignoraréis los hábitos, las costumbres. Entonces, la infancia no solo es útil, necesaria e indispensable, sino también una consecuencia natural de las leyes que Dios estableció y que rigen el universo. La fase de infancia no es únicamente en este aspecto. En todo proceso se da, ¿sí? Tanto abajo como arriba, arriba como abajo, en los diferentes
mundo del universo, una ley de Dios. Esto es lo que están diciendo los espíritus. Es más, creo que al principio del libro de los espíritus, o no sé si ahora más adelante, hay mundos dentro de vuestro sistema solar, por ejemplo en Júpiter, donde la infancia es mucho más avanzada. Si a los 7 años adquieren una madurez de lo que sería un niño acá en la Tierra de 32 años. Fíjense por qué, porque son mundos más avanzados dentro del sistema solar en el que estamos. Bueno, por ahora nos toca venir acá, ¿sí? Ya estaremos allá o en otros, es una ley de progreso de la ley. Bien, pasamos entonces ahora a este tema de ¿hay buena onda? No hay buena onda. Con el padre se lleva pésimo, conmigo divino, el otro hijo yo no sé por qué lo ama, y simpatías y antipatías terrenales. Esto explica los por qué. Bueno, abre quizás a muchos interrogantes, pero también a orientaciones de respuestas posibles. Dos seres que se han conocido y amado, ¿pueden reencontrarse en otra existencia corporal y reconocerse? ¿Reconocerse no? ¿Ah? Pero sentirse atraídos mutuamente, sí. Hay un montón de gente que dice, ¿sabes que yo me hice amiga de esta persona? Pero simplemente nos miramos en el supermercado, yo iba a preguntar un producto y nos miramos y nos sonreímos. Y ahí empezamos a tratarnos y amigas al eterno, ¿no? Existe esa afinidad, obviamente. Dos seres que se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero que son el resultado de la atracción de dos espíritus que se buscan entre la multitud. Ya está programado que se irían a encontrar y por afinidad vibratoria. Recuerden esto, afinidad vibratoria. ¿Sí? ¿Saben lo que es esto? La ley de... sí. Vamos a ver, ahora vamos a hablar. ¿No sería más agradable para ellos el reconocerse? No siempre. El recuerdo de las existencias pasadas tendría inconvenientes más serios de lo que creéis. Decir, sí, somos amigas, tal, vos eras mujer, yo era tu marido, ¿no? Mira, ¿te acordás? Sí, pero qué mal que hiciste el otro. No empecemos, ¿sí? Imaginen esto, parece un reality show, pero a veces el olvido del pasado es bueno y también es bueno recordar las habilidades, las facultades. Cuando aprendamos, con nosotros, espíritus hoy encarnados, la ley del perdón en su máxime, creo que ahí, en otros mundos, por ejemplo, sí hay recuerdos de vidas anteriores. No de tan anteriores, ¿sí? Que eso sirve para la amplitud de la inteligencia y de la percepción intuitiva. Dice, después de la muerte se reconocerán y sabrán en qué época han estado juntos. Bueno, tengo que esperar, preferí esperar, Y miren que allá uno se despierta y está todo asociado. ¿Ustedes vieron la película de La vida continúa? Sí. Miren cómo se encontraron. Dos personas a punto de morir, como estaban ligadas sin saberlo y se enteraron allá arriba. Bueno, así funciona el mundo espiritual. Buscarse sin haberse conocido. La simpatía. ¿Tiene siempre por principio un conocimiento anterior? No, obviamente que no. Estamos hablando de la simpatía con que tiene que ver, no con un reconocimiento de simpatía mental, sino con una cuestión vibratoria. ¿Bien? Entonces, dos espíritus que se corresponden se buscan naturalmente sin que se hayan conocido como hombres. Los reencuentros que se producen a veces entre determinadas personas y que atribuyen al acaso, ¿no sería el efecto de una especie de relaciones simpáticas? Entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis. El magnetismo es la brújula de esa ciencia que más tarde comprenderéis mejor. La ley de atracción. Que no solo se da desde lo que conocen con el tema del secreto, sino desde el magnetismo que opera como ley en cada uno de nosotros como individuos. La antipatía entre dos personas. ¿Qué tema? ¿A qué se debe la repulsión instintiva que a primera vista experimentamos hacia determinadas personas? Espíritus antipáticos que se distinguen y se reconocen sin hablarse. ¿Sí? Igual yo tengo mucho esto, yo soy medio que no... Sí, por eso, porque yo soy muy individualista, muy aislado, estoy con gente todo el tiempo que a veces incluso no conocido, que todos quieren preguntar algo, ¿no? Pero hay gente donde uno también siente eso de una cuestión de piel, dice la gente, ¿no? Una cuestión de piel no me... ¿Sí? Ahora hay que ver, porque la persona por ella no es una cuestión de piel, sino es una cuestión de piel de la persona, que no le cae a nadie, ¿no? Hay que verlo. Hay gente que a veces no se equivoca y dice, no, esta persona no me gusta. La antipatía instintiva, dice, ¿es siempre un indicio de maldad natural? Dos espíritus no son necesariamente malos.
por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. A medida que se eleven, los matices se borran y la antipatía desaparece. Esto sí lo vivo profesionalmente con otros profesionales o con otros estudiantes. ¿Sí? Que también enseño la humildad para cuando sean futuros estudiantes, futuros profesionales. Y esa humildad no la entienden porque se encierran en un marco de una única cosmovisión. ¿Sí? Y creen que eso es controlar. Cuando yo digo no, entonces tenemos que aprender de todo tenemos que aprender. ¿Sí? Más que nada en todo lo que es la parte de psicología, todos se aferran a un modelo de pensamiento. ¿Sí? Claramente el más tradicionalista, el ortodoxo, el psicoanalítico, el psicoanálisis. Pero hay varios, sistémico, cognitivo, gestáltico, hay un montón, hay muchísimos, y hay que aprender de todos. No hay que cerrarse en uno. Ver que uno se sienta más cómodo en alguno y trabajar con ese modelo o un modelo más integracionista, bárbaro. Pero ser ecléctico, selectivo, eso habla, y de rechazar al resto, eso se hace una postura más egoísta, propia del espíritu en sí. Ahí opera no el modelo en sí, sino la persona para con ese modelo. Y esto es muy cierto porque ahí aparecen eso es lo que dicen los espíritus acá, diferentes formas de pensar. A medida que se eleven, porque pueden ser los dos, ¿te imaginas uno cerrado, el otro cerrado? Van a chocar seguro. Uno es cerrado, el otro más abierto, el impacto no va a ser tan fuerte, quizás el otro tenga que elevarse. Entonces yo esto lo tengo siempre en consideración, no solamente cuando lo enseño, sino también cuando quiero aplicarlo en mí, porque todos estamos madurando y aprendemos del otro. ¿Bien? Así que la antipatía no implica justamente que sean malos. ¿Vamos bien con esto? Sino porque son diferentes formas de pensar. Dice, ¿cómo surge la antipatía y cómo operan uno y el otro? La antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la otra cuyo espíritu es mejor. Si es mejor, va a amar más o comprender más, ¿no? Dice, pero miren qué interesante, en ambas, es tal cual. ¿Por qué? Porque en uno de los dos, acá, el espíritu que es mejor sigue siendo antipático. Tiene que aprender Sí, claro. a llenar al otro. Por eso hay que ver, hoy hablábamos de la madre y de la niña o el niño que ya pasó la infancia, y por qué descubre ahora esta antipatía. ¿Se entiende? Porque afloró la esencia de su espíritu, pero también ya desapareció el manto de inocencia, y ahora ¿cómo es la cuestión? ¿Sí? Entonces, todo involucra a todos, pero las causas y los efectos son diferentes. Un espíritu malo siente antipatía por cualquiera que puede juzgarlo y desenmascararlo. Al ver a una persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado por ella. Su distanciamiento se transforma en odio, en envidia y le inspira el deseo de hacer el mal. Eso es lo que explican los espíritus en los espíritus antipáticos, que de por sí necesitan evolución. El espíritu bueno siente repulsión hacia el malvado porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparte los mismos sentimientos. No obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y compadecerlo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los espíritus antipáticos. ¿Bien? Continuamos. Nos queda el olvido del pasado. Vamos bien en tiempo, ¿no? ¿Están con los conceptos bien? Sí. Muy claro. Dice, el olvido del pasado. ¿Quién se acuerda de la vida anterior? Yo no me acuerdo bien de A veces no nos acordamos quizás de cosas en esta, ¿no? Vamos a ver a qué responde esto. Dice, los recuerdos espontáneos, a eso también se le llama recuerdos espontáneos, aparecen naturalmente en estado de vigilia o durante el sueño. ¿Sí? A veces son sueños repetitivos, son sueños muy nítidos. ¿Sí? A mí me ha pasado todo esto en algunas circunstancias. ¿Por qué se habla de recuerdos espontáneos? Porque también los recuerdos pueden ser inducidos a nivel terapéutico con terapia regresiva. ¿Sí? Y yo he hecho cursos, he trabajado con algunas personas pero conocidas, ¿sí? Ese tipo de cosas actualmente no. Realmente la terapia regresiva, la que me apoyo más es el modelo de Brian Weiss, que es muy eficaz y muy necesaria y efectiva, pero ante casos de patologías que han recurrido a todas las medidas para poder solventar o resolver algún inconveniente y no han podido, y la terapia regresiva les ha ayudado. ¿Sí? ¿Que se vuelve ferviente? Exacto. No terapia regresiva ferviente, sino en otra existencia. Claro, ¿sí? Es comprender inclusive la terapia regresiva que hay otra existencia. Freud llegó hasta el inconsciente
de esta vida, no habló de la otra. No. Porque obviamente en ese momento, bueno, esto está muy bueno porque Carl Jung, un colega de él, en esa época, la familia era espírita, y Carl Jung también era espírita, era medium. Y tenía esto de mucho de visión remota y hablaba, todo se descubrió en las cartas, hasta inclusive por internet. Pero Freud no se animó a hablar sobre eso, para que no fuera justamente mal visto. Es decir, hasta dónde completó o concretó una visión y faltó un aspecto del cual hoy tarda en incluirse. Pero miren qué interesante, porque en la terapia regresiva se utiliza el modelo psicoanalítico. Yo utilicé El modelo psicoanalítico, freudiano, el mismo de Freud. Freud, sí. Un caso, un ejemplo para que lo entienda. Una mujer no puede ser curada de su alma, de nada. Todos los recursos, todo. Encima toda la condición económica, se recorrió todo el mundo, nada. Un caso que pasó con Brian Way. En el libro A través del tiempo. Léanlo, que está muy bueno. Son ejemplos de pacientes de él. Hay varios. Muchas vidas, muchos maestros, un montón. Pero lo que más me gusta a mí es A través del tiempo. Comenta el caso de una persona que justamente no podía recuperarse del asma. Un asma que prácticamente ya era casi psíquica emocional. Cada vez que lo recordaba, o que venía un recuerdo, que ella muy claro no lo tenía, sobre el agua. Hizo una terapia regresiva y volviendo a vidas anteriores, descubrió que había sido arrojada del un barco y que en el momento atada se estaba como ahogando, que salió su espíritu, se desdobló, sigue en estado de shock. Eso pasa también en la crisis de pánico, con el llamado el síndrome de despersonalización, que es un indicador que la persona sale del cuerpo y se ve, ¿sí? Porque el cuerpo tiembla, toda turbulencia. Entonces todavía está como desencarnando, pero no desencarna totalmente, sino como que sale un desdoblamiento consciente y se ve que se está ahogando. Ese nivel, eso es un trauma. Entonces, propio del espíritu, como hubiera una situación. Y antes, ya está el trauma, y ahí empezó a elaborar Brian Way esa situación traumática, en el mismo proceso regresivo. Después volviendo otra vez. Y la persona se recuperó y desapareció el síntoma. Miren qué interesante, ¿no? Y cuántas cosas puede la terapia regresiva apuntar. ¿Tienen calor ustedes ahí? No. Están ahí abajo. Dice, la mayoría de las veces, me hizo más petizo. Un poco más alto, yo había prendido el aire. Y la mayoría de las veces no se puede identificar la causa que lo desencadena. Según Xiomara Andrade, que es investigador de recuerdo de vidas pasadas, dice, los casos espontáneos de recuerdos de otras encarnaciones no son tan raros como podría suponerse. Solo cerca del 5% pueden ser considerados suficientemente definidos y presentar evidencias ciertas en apoyo a la tesis de la reencarnación. Para la próxima vamos a ver si traigo algunos videos comentando esto, ¿no? ¿Por qué pierde el espíritu encarnado el recuerdo de su pasado? El hombre quedaría obnubilado como quien sin transición pasase de la oscuridad a la luz. Con el olvido de su pasado es más dueño de sí mismo. Eso es lo que dice el libro de los espíritus. ¿Por qué? Si yo considero conveniente arrojar un velo sobre el pasado, es decir, no recordarlo, sin dudas, eso se debe a que en ello hay alguna ventaja en favor del progreso. El recuerdo ocasionaría gravísimas dificultades. Podría llegar a humillarnos en forma muy específica, es decir, uy, ¿cómo hice esto? Por favor, no. O bien, yo construí esta ciudad, o bien exaltar nuestro orgullo, y se convertiría en un obstáculo para nuestro libre albedrío, para lo que venimos a hacer en esta existencia. Porque lo mentimos. Exacto, tenemos que seguir desapegándonos de eso, ¿no? Por eso el olvido. Esto en algún aspecto hacia lo material, pero también vamos a ver que al no vincular puede operar. En todas las circunstancias ocasionaría inevitables perturbaciones en las relaciones sociales. Esto se encuentra en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Recuerdo del pasado dificultades sociales, es lo que hablábamos hoy, no solo el desapego hacia las cosas materiales que nos humillarían o nos exaltarían, sino también en lo social. ¿Acaso con el recuerdo de nuestras vidas anteriores no recordaríamos también el pasado de los otros? Lógico que sí. Las enemistades se perpetuarían y las discordias se agravarían a través de sucesivas vidas a lo largo de los siglos. ¿Bien? Dice, es bueno que el velo del olvido nos oculte a los unos de los otros y que atenuando momentáneamente los recuerdos penosos de nuestra memoria nos libere de un remordimiento que no tendría fin. ¿Bien? Fíjense cuánto una madre puede ayudar a su hija, siendo quizás en otras vidas o vidas anteriores o anterior enemiga, después la hija en la actualidad reagradecida, amando a su madre y su madre a su hija, cuando en realidad por ahí fueron enemigas. ¿Sí?
¿Y qué significa esto? La familia, lo filial, es lo que nos acerca. Por eso Jesús dijo que los grandes enemigos serían los miembros de la propia familia. ¿Por qué? Porque si se odian, entonces van a encarnar como familiares para que el sentimiento filial los reencuentre. Miren las palabras de Jesús y cómo la tercera revelación explica este procedimiento, ¿no? Este proceso de evolución y de progreso. La misericordia divina actúa aquí de forma interesante, pues el olvido del pasado o el hecho de no acordarse de existencias anteriores causa menos inconvenientes que el que causaría su recuerdo. Igual hay un registro. ¿Cuál es? El magnetismo, la simpatía, la antipatía. ¿Sí? Ese es un buen registro. ¿Desde cuándo se inicia el olvido del pasado? ¿Desde cuándo? ¿Cómo haces? ¿Cuando nacemos o cuando nos reencarnamos? Cuando empieza la turbación, miren esto, el espíritu conserva la conciencia hasta el último momento previo a reencarnar, donde es tomado por una perturbación semejante a la del hombre en armonía y hasta que la nueva existencia esté formada con nitidez. En el momento de la concepción, la perturbación del espíritu aumenta, sus ideas se apagan, como también el recuerdo del pasado, del cual ya no tiene más conciencia. En la nueva existencia las tendencias empiezan a manifestarse y muestra, de acuerdo a su procedimiento, el grado evolutivo. Pero es en el momento previo a reencarnar. Sí. Una pregunta que a veces me tiene dando vuelta. ¿El volver a la Tierra es una muerte donde estamos en el otro mundo, en la otra Tierra? En el plano espiritual, en la parte bien espiritual. la pregunta, ¿no? Sí. ¿Es una muerte allá para venir acá? Sí, esto parece una cosa muy cómica, fíjense que Pero en la vida continua, sí, es como una muerte. En realidad no es como una muerte, saben que van a continuar allá abajo, sí, pero sí, allá se sienten más perturbados, con más pena, porque el espíritu va a encarnar y tiene que afrontar pruebas. ¿Se entiende? Es más, cuando está el espíritu acá encarnado, que está por desencarnar, allá arriba están re felices. Por eso hay un proverbio bíblico que dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo me preguntaba, ¿por qué? Ahora con esto queda todo claro. La ¿Se Biblia entiende? me está diciendo que... Porque, claro, el día de nacimiento, se te vienen todas las pruebas. El día de tu muerte, bueno, habrás hecho lo que pudiste, andás a ver si todo, o lo máximo. ¿Se entiende cómo egresar? Allá arriba te felices cuando acá todo llora. Por eso Sí. la raza negra. Y acá tendríamos que nosotros, los encarnados, estar felices. De saber a esta edad y cuántas cosas logró, y cómo se sintió, y qué bien, qué alegría que sea bien recibido en la patria espiritual. Y no, quédate conmigo, quédate acá. Eso porque habla de nuestro apego a lo material, a los afectos, a todo. Es el apego a. ¿Sí? Y esto también es importante por ir replantearnos en muchos aspectos. Bien. Y hay una turbación. Cuando encarna el espíritu es una turbación similar a la de desencarnar. Son los únicos dos momentos que no tiene registro el espíritu. Es como una muerte. Es un cambio. Por eso la muerte no es Por muerte. eso le hacemos oraciones cuando se va, le damos a la oración. Sí, que nos mantienen más. Porque asocia la película Nuestro Hogar, que el hijo Sí. lloraba, porque la madre se iba. Sí, exacto. Y bueno, Estaba también pensando exactamente lo mismo. Muy apenado estaba. muy apenado él estaba, claro. Sí, creo que O Elías. sea que el espíritu también tiene que hacer muchísimo proceso tremendamente para volver a ser un cuerpo. También eso es Y doloroso. sí. Cuando construimos una clase anterior de gato, no lo sabía yo. Es tedioso. Pero bueno, es evolutivo. Y lo importante es y aprender todo esto, ¿no? Porque quizás por algo también nos encontramos hoy. No recordemos vidas pasadas. Vamos acá, nacimiento y olvido del pasado. Conforme se aproxima la hora del nacimiento, sus ideas se borran, al igual que el recuerdo del pasado, el cual ya no tiene conciencia una vez que ha ingresado a la vida corporal. Ese recuerdo regresará poco a poco cuando retorne al estado de espíritu, nos dice el libro de los espíritus. Recobra la conciencia de sí mismo, pero pierde el recuerdo de su pasado. ¿Por qué lo pierde? Porque está donde ahora, en un envoltorio, ¿sí? Una masa corporal, una materia que, si bien tenemos cerebro, toda la parte no cefálica, limita al espíritu en algún aspecto de recordar su vida anterior. ¿Cuándo la recuerda? Cuando desencarna o cuando está emancipado quizás de sueño. Sí, pero todavía sigue atado los lazos. Esto también es interesante para... Porque a veces pasa que no recordamos nuestros sueños. A mí me pasa que en la adultez me pasa eso, que no recuerdo lo que soñé y
cuando era chica me acordaba todo lo que había soñado y ahora no. Ahora que soy adulta, nunca recuerdo un El sueño. espíritu más frágil. No, además cuenta porque- que soñé. No, hay dos razones también. Una porque está el tema de, hay muchísimo en el libro, en el libro Misioneros de la Luz, después yo te voy a sugerir, ahí hay muchos ejemplos de espíritus encarnados que no recuerdan el sueño, pero que intuitivamente después son orientados a saber qué hacer. Porque tal vez incluso el mismo recuerdo del sueño es algo de lo que es recordar aspectos de lo que tenemos en nuestra misión acá en la Tierra. ¿Bien? Y si ya nos choquea el hecho de enfrentarnos quizás a una prueba, porque yo también a veces lo estudio, yo analizo los sueños pero de una visión espírita, más allá de una visión únicamente psicológica, no, si la integro, pero trato de leer eso. ¿Será que el espíritu está afrontando una prueba? ¿Será que el espíritu está para afrontar una prueba? ¿Será que tiene que desarrollar su capacidad intuitiva, más allá de pruebas o no pruebas? Hay un montón de aspectos, pero es un seguimiento que también en otro momento lo podemos llegar a tratar. Si lo podemos organizar, dar una charla sobre sueño, que siempre despierte interrogantes, preguntas como estas también. ¿Bien? Bien, están despiertos, ¿eh? Están súper interesados. Dice, sí, Hugo, para hacerlo el sábado. y si puede ser el sábado que viene, estoy yo acá. Y bueno, ¿Quieren sobre la temática de Sí, la sí. temática? Bueno, próximamente ya estamos como los cines. Permanente en esta sala. Exactamente, en este horario, en este lugar. Por ejemplo, la persona que muere pide ser cremado y lo creman a las 2 horas, 3 que no fallece. ¿Qué pasa con ese espíritu? Y hay que ver, si el espíritu, eso depende del Yo lo leí, espíritu. por eso Si el espíritu está muy evolucionado, ahora creo que dejan pasar no sé cuántos días para la cremación. No, 12 horas. ¿2 días? ¿Cuánto? ¿12 horas? Bueno, No, 12 horas después que lo llevan, pero sí. sí. El tema es, depende del espíritu que falleció, que desencarnó, si estaba apegado a lo material, porque hay espíritus que hasta presencian su velatorio. Es decir, desencarnan así, porque ya están evolucionados. Pero el que estuvo apegado a la Pero materia, cuesta, dice, ¿cuánto te cuesta despegarte? claro, ahí está. Si estuvo apegado a la materia, es decir, si fue materialista, ¿sí? Si no tuvo tampoco nada de este tipo de conocimientos y todavía está en turbación y siente un registro, o por ahí ya desencarnó, no quedó lazo, pero quedó un lazo mental, ¿saben? Que hace que sienta hasta el calor de las llagas y sufre, ¿sí? Pero por el apego, ¿bien? Porque claro, muchos que por ahí nada saben, dicen, yo creo que me cremen y todo lo demás, y todavía no tienen conciencia, y si son materialistas, peor todavía. Y esas son cosas que a mí también me causan. Es recomendable que lo tengan unos cuantos días, todo lo que se pueda, antes de cremar. Y pero la turbación a veces puede durar Mucho tiempo. muchos. Eso, Hasta era muchos años. Porque fue Hasta muchos matrimonio, ¿no? Vamos a suponer. Por ejemplo, Matrimonio, sí, matrimonio. Se muere él y ella lo extraña muchísimo. Y es como que el espíritu del hombre, digamos, de la persona que se murió, está mucho tiempo de perturbación a causa de que esa persona lo tiene No lo continuamente. deja irse. No lo deja Exacto, ir, ¿no es sí, cierto? sí, y pasa exactamente, inclusive cuando está enfermo Sí. y no se termina de No morir. puede morir, tranquilo. Sí, porque eso es una, incluso cuando ya desencarnó, acá no creamos que los obsesores son los espíritus para con los encarnados. Los mismos encarnados pueden obsesar a los espíritus que se han ido a través de qué, de este apego, Sí, de sí, por eso. hijo mío, ¿y por qué? Y te De ponen no la foto, la Y lo situación. mantiene confundido, ¿no? El espíritu. Lo perturban, en algunos casos lo perturban. perturban, sí. Eso lo explica Claro. Chico Xavier también en la película. Chico Xavier pueden, Claro, en la parte de la película no se lo deja que No lo vaya deja la luz. partir, no lo deja entrar la luz. Bien. Claro. ¿Cómo? Bueno, recuerden que estamos hablando ahora de regreso o retorno a la vida corporal, pero pueden, en el mismo libro de los espíritus, en el mismo capítulo anterior 6, se considera todo esto, para los que están interesados. Vuelvan a hacer, pero acuérdense esto, miren, vuelvan a hacer, pero conserva ¿qué? El recuerdo de lo realizado, no de lo bueno, la facultad de las habilidades, de lo que ayuda a progresar. ¿Entiendes? Eso es lo que sí puede llegar a recordar o con lo que se puede manifestar. ¿Qué dicen los espíritus sobre los recuerdos de vidas pasadas? ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de algunos individuos que sin haber hecho estudios previos parecen tener la intuición de ciertos conocimientos como los idiomas, el cálculo matemático, etc.? Justamente el recuerdo del pasado
progreso anterior del alma del cual el individuo no tiene conciencia. O como por ejemplo que estuvo va a un lugar y tiene la sensación que ya estuvo. Eso es el déjà vu, que también puede ser la sensación que tuvo, porque estuvo, pero quizás haya estado la noche anterior cuando el cuerpo descansaba y el espíritu se dobló, acompañado por su guía para decir, acá te vas a encontrar con, fuma el otro día, por el recuerdo, despierta, se cae en la verdad, yo estuve acá. Claro. Y claro, sí, fue más que fresco. Bien, eso también lean el libro Misionero de la Luz, que está muy bueno. Ya les voy a sugerir otros más. ¿Podemos tener algunas revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores? No siempre, pero podemos. Sí, significa que sí, pero no siempre. Porque puede ser en forma espontánea, que son 5%, según Gemaray Dandare, pero también puede ser que inducida a través de la terapia. Bien, dice, sin embargo, muchos saben lo que han sido y lo que hacían. ¿Cómo? ¿Usted quiere saber qué era antes? Lo que han sido y lo que hacían, sí, van a poder, sin estar con un recuerdo espontáneo ni con un recuerdo inducido. ¿Cómo rescatar faltas que uno no recuerda? ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? ¿De qué modo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias que ha caído en el olvido, no? Dice, en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y distingue mejor el bien del mal. En la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él, ve las faltas que ha cometido y que son la causa de su sufrimiento. Pero también ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en la que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar lo que acaba de ocurrir. Es decir, el espíritu viene, encarna y sabe lo que se va a afrontar. Y sabe y cuenta con si tiene o no los recursos. Lo que no cuenta es con la seguridad si le va a ir bien o mal. Y es por eso a veces que nos anima a enfermar. Pero en los sueños los espíritus guías nos preparan, ¿sí? Nos desdoblan, nos ayudan y también acá, por propia voluntad de cada uno de nosotros. Nuestro espíritu guía y la voz de la conciencia. Dice, busca pruebas análogas a las que pasó y luchas adecuadas a su adelanto. Y pide a los espíritus superiores que lo ayuden, pues sabe que el espíritu que se le asignará como guía en esa nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de la que cometió. Esa misma intuición es el pensamiento, la voz de la conciencia, la que os habla, esa voz. Dice, es el recuerdo del pasado, la voz que os advierte para que no volváis a caer en las faltas que habéis cometido. Cuando uno dice, no, yo esto no me animo a hacerlo, la voz de la conciencia. Algo, ¿sí?, de uno mismo, más con la ayuda del espíritu guía, nos despierta, ¿sí? Nos inspiran, nos advierten, pero ya uno mismo sabe, no, por ese camino no, por ese camino no. ¿Bien? Dice acá, si el espíritu, por eso, ya tenemos un indicador para saber qué hemos sido, sáquenlo por deducción, saber qué cosas no, qué cosas me asustan y qué cosas no me arriesgaría a. ¿Bien? Si el espíritu sufre esas pruebas con valor y resiste, se habrá elevado y ascenderá en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a estar con ellos. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el progreso. Dice Kardec, si bien el espíritu no conserva un recuerdo preciso de aquellas faltas cometidas, el conocimiento que de esas faltas tenía en estado errante, es decir, allá en la herida, antes de encarnar, así como el deseo que ha concebido de repararlas, lo guían por intuición y le infunden la idea de resistir al mal. Esa idea, repetimos, es la voz de la conciencia en la cual lo secundan espíritus guías. Es decir, es nuestra, pero también nos ayudan los espíritus guías. Si escucha las buenas inspiraciones que ellos le sugieren. El hombre puede saber de qué clase de falta se ha hecho culpable y cuál era su carácter dominante. Por eso le basta estudiarse a sí mismo. Y, es esto, la reforma íntima. Dice, y podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es, sino por sus tendencias. No por lo que es, ni lo que quiere ser, sino cuáles son mis tendencias. No por mi sueño quiero ser, ay, yo ya, mirá cómo llegué. No, estudiemos las tendencias. Si seguimos siendo imperfectos. ¿Bien? Y a partir de ese estudio de tendencias podemos deducir. Se puede deducir de la naturaleza de la vicisitud, que es el género de la existencia anterior, con mucha frecuencia. Pero no hay que hacer de esto una regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más seguro. Las tendencias, ¿sí?, nos hace ver qué fuimos en otra vida. Entonces, la conciencia y las tendencias instintivas, ¿sí?, es lo que nos ayudará a ver qué es lo que fuimos. Miren esto, si tuviéramos el recuerdo de nuestras acciones personales anteriores,
del mismo modo tendremos el recuerdo de las de los demás, y ese conocimiento podría generar nefastos efectos en las relaciones sociales. Estamos casi ya llegando a la hora, pero quedan 2 diapositivas más. Esto sí me interesa. Mediante el estudio de las tendencias instintivas, ¿se puede conocer la falta que se ha cometido? Sí, hasta cierto punto. Dice, mira, ¿podría ser peor cometer en una existencia faltas que no ha cometido en la precedente? Eso depende del adelanto. Si a veces el espíritu medio que retrograda, pero no es que retrocede, sino que no quiere avanzar y queda estacionario. Y en ese estado puede cometer otra falta. ¿Cómo pueden estudiar ustedes las tendencias y la voz de la conciencia? Bastará con que evalúe qué fue, no por lo que es, sino por sus tendencias. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué más? A ver, esto me interesa. Perfil de personalidad para todos nosotros cuando se analicen las tendencias. El hombre no conoce los actos que practicó en su existencia pasada, pero puede saber siempre de qué tipo de falta se ha hecho culpable y cuál era el rasgo predominante de su carácter. Si yo fui dominante y golpeaba a las mujeres, y en esta existencia soy mujer golpeada, pero en un momento me sale golpeador, y han visto este tipo de escenas incluso en la serie de Mujeres Asesinas, ¿sí? Como un perfil, una mujer dependiente le pega, pero no le toque los hijos porque te mata. ¿Y de qué manera? ¿Dónde estaba esa violencia? Entonces, a veces tenemos pruebas por aprender, pero muchas cosas también para rever. Intuir en lugar de recordar. Lo interesante es intuir el registro de nuestra intuición, el magnetismo, hacer un análisis hacia nosotros mismos, ver cuáles son esas tendencias instintivas y escuchar la voz del pensamiento y la voz de la conciencia y la que nos inspira con su espíritu guía. Bien, con eso iremos hacia adelante. Bueno, miren qué interesante. Si no aprovechó las posibilidades del espíritu, los remordimientos se agravan después de la tumba, porque reprimidas en la conciencia habrán de aflorar después a través de la reflexión. Allá sufren los mal que acá hicieron. Por eso, ojo con la gente que hace tanto mal y acá la pasa bien, pero allá arriba pide repararlas, ¿sí? Ahí donde todos somos uno. Criminales, instados por su propio arrepentimiento, plasman en torno de sí mismo las escenas degradantes relativas a la ruina que determinaron para sus víctimas. Los calumniadores viven pesadillas espantosas en el plano espiritual. Los autoritarios experimentan en sus propias almas los golpes que le lanzaron a los demás. Entonces es un suplicio estar en el plano espiritual con todo esto. Por eso piden encarnar, para no recordar todo eso. Pero bueno, hagamos un bien si no lo recordamos. Pero reencarnamos y me viene todo esto. Y bueno, ley de causa y efecto, con resignación y con oración podemos resistir a todas estas pruebas. Entonces, el olvido del pasado es parte de la sabiduría divina. Es parte de lo que realmente nos ayuda al progreso. No es un castigo o algo que se nos oculte la esencia de nuestra identidad o la historia de la identidad de nuestro propio espíritu. No, es algo para seguir hacia adelante en el camino del progreso. Bien, yo no sé, esto es eterno esta charla, la quiero terminar. Es muy larga. Sí, unos espontáneos. Y bueno, seguir un poco la próxima, así que, pero en realidad ya no faltaba mucho. Es muy linda, pero. En su casa con una cena, no sé, yo no delivery y sigo allá, pero bueno. Vamos un poquito a las palabras finales y después bueno, vemos qué puntos claves quedaron para recordar. Porque también estas palabras están asociadas a las vidas pasadas. No te quejes de Dios por las dificultades que puede haber en la vida. Él nos conoce todos los programas de acción que te estructuran la existencia. Si los familiares incomprensivos, no conocerías el amor. Fuera de los obstáculos domésticos, no adquirirías responsabilidad. Huyendo de los encargos de sacrificio, no tendrías experiencia. Y lejos de procurar un apoyo, no practicarías la fraternidad. Desertando las luchas de equipo, acabarías desconociendo lo que es el valor de la cooperación. Convéncete entonces de que Dios puede sanar cualquier preocupación, así como dejarnos a cada uno la bendición del trabajo, de manera que consigamos salir de la ingenuidad y de la inercia, para que seamos un día colaboradores consensuados de la divina sabiduría que sustenta la creación. Espíritu Meimei, a través del libro Amita, psicografía de los Y muchas gracias, entonces será hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.